¿Cuál y tonal? Y pues seguimos en la clase de doctorado. Y entonces, Alex, ¿qué vamos a ver el día de hoy? Cuéntanos, ¿qué es lo que vamos a ver el día de hoy? Vamos a hablar sobre los diseños experimentales, particularmente revisamos un escrito al respecto de los estudios experimentales, verdaderamente experimentales, cuasi experimentales, y los 6 errores que debes evitar. Ok, entonces lo primero que me gustó de este artículo de opinión, de esta taxonomía, de esta manera de clasificarlo, es que la doctora Shurika Sirisila, ¿no? Entonces, esta doctora lo que dice es, bueno, la importancia de la investigación científica, la importancia de hacer experimentos, de hacer diseños experimentales y después los tipos de diseños. A mí, yo había pensado en la clase que pudiéramos hablar un poquito de esta parte del positivismo. No sé si recuerden que ya tuvimos estas clases sobre por qué hacer las cosas desde el punto de vista del positivismo. Estimada Lore Reyes, ¿sabes qué es eso del positivismo? No, 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 no. Sofi, tú sí le entiendes un poquito más al positivismo, ¿no? Esa corriente filosófica del positivismo. ¿Nos podrías hablar tantitito a Lore? Apúntalo en tus archivos para decir qué es eso del positivismo, qué fue lo que trajo Maximiliano con la idea del positivismo para los médicos mexicanos y cómo eso los puede modificar. ¿Qué es eso del positivismo? Ah, Dulce. Pues ah, es una corriente filosófica que tuvo sus inicios en Francia en los años 20, me parece, y uno de sus grandes expositores fue Auguste Comte. A mí me parece fácil acordarme de Comte porque suena como contar, Comte, y entonces el positivismo lo que busca es utilizar datos contables o datos lo más duros posibles para poder hacer afirmaciones sobre la realidad y sobre el mundo. Y efectivamente, una de las frases que tenía Comte era orden y progreso, que seguramente le suena familiar porque también Porfirio Díaz decía orden y progreso. Entonces fue como traído de Francia a México y tiene como un impacto y una influencia en la forma en la que la política en México se ha hecho y también la forma en la que la educación en México se ha hecho. Entonces, la forma en la que nos educaron a nosotros desde la educación más básica, desde la primaria, era a través de creer o afirmar que el positivismo es el método, el medio para llegar a una aproximación más objetiva de la realidad. Y pues sí, efectivamente, nos permite contar, medir y tener como eh, certezas en lo que se experimenta en el mundo. Y entonces el asunto está que cuando antes de que llegara Maximiliano, Dulce, ahorita te doy la palabra, antes de que llegara Maximiliano, digamos en 1840, 40 y tantos, lo que sucedía, Lore, es que los médicos decían, sí, bueno, en mi experiencia el COVID se cura con tal cosa. Yo creo que sí se deberían de vacunar porque eso decían en ese entonces. Hay que hacer mastografías porque las mastografías pueden ayudar a mejorar la detección de los sujetos sin poner las cifras, ¿no? Y entonces, cuando llegó Maximiliano, llegó con una serie de médicos y formaron la Academia Nacional de Medicina. Y en la Nacional de Medicina había un sujeto en especial que era Gavino Barrera, que lo que postulaba era que los médicos teníamos que dejar de ser así de inexactos, como decir, sí, claro, las mastografías si son dadas a tiempo funcionan, sino tendríamos que decir cuántos casos se previenen con tal cuestión y quién hizo el estudio y cómo se hicieron los estudios. Y después Maximiliano, por supuesto que lo hizo, pero después ya vino la revolución y después de la revolución regresamos a esos médicos, Lore, ¿no? Pues yo sí le daba, la verdad es que yo sí le daba, ¿no? Esos médicos empíricos que solamente a partir de su experiencia pueden llegar a tener una discusión. ¿Sí? Dulce. además esto de adiós a las especulaciones y bienvenido el conocimiento a través de lo observable, lo verificable, que es justo el método científico. Así es. No es necesariamente el método científico, porque el método científico tiene muchos apartados, pero sí es cierto esto que dices. O sea, por ejemplo, la idea, estimada Lore, era un sujeto que se llamaba Lord Kelvin.
Lord Kelvin, que fue precursor de Comte de esas épocas, Lord Kelvin lo que decía es que lo que no se define, lo que no se define en términos de protocolo, lo que no se define no se puede medir. Y lo que no se mide no puede mejorar. Y lo que no mejora se anega. ¿Sí? Y entonces, esa idea es la idea de la medicina, esa es la idea de por qué hacer ensayos clínicos, por qué hacer observaciones, por qué hacer estas observaciones tan directas, porque estamos en este mundo del positivismo. ¿Ok? Pero bueno, desde su punto de vista, Fabián, Carlos, Irán ya está con nosotros. Irán, bienvenida. ¿Ya te despertaste? Estaba despierta, no más que estaba. Estabas en otro lado, hubo alguien más importante que nosotros, ¿no? Un En tu paciente. corazón, ¿eh? No, nada más un paciente, ya, pero ya. Ok, bueno, y entonces en esta parte podríamos decir por qué es tan importante esta parte de hacer los diseños o la investigación experimental. ¿En qué recae esta importancia, estimada Irán, en este mini texto? ¿Por qué es Mm, tan importante para nosotros los médicos? Pues porque nos da los elementos para tomar decisiones, pues con conocimiento y esperar un impacto que también puede ser medible y pues nos ayuda a tomar mejores decisiones para los pacientes, justo, ¿no? Ujú. No estoy tan seguro, Irán, porque fíjate que cuando tomamos una decisión en frente del paciente, que es cuando utilizamos el juicio clínico, pocas veces lo podemos medir, cosas lo podemos comparar, podemos hacer una chi cuadrada, podemos hacer una t-student con esos resultados. Lo hacemos y nos persinamos y decimos, bueno, ojalá deseamos lo mejor para ese juicio clínico. Entonces, ¿qué es lo contrario de hacer los diseños experimentales y hacer investigación? Hacer investigación conlleva a pedir consentimientos informados, a hacer protocolos de investigación, a muchas veces estar cegados, ¿no? Entonces, lo que sí es que pues nos ayuda un poco a tener ideas, pero hoy en este COVID-19 parece ser que Ah, no sucedió, ¿eh? Parece que las palabras que estás diciendo fue todo lo contrario. Dimos acitromicina, hidroxicloroquina, hay gente que se vacunó hasta 5 veces sin ningún motivo, viene la nueva vacuna que dicen que hay que vacunarse anualmente, pero sin ninguna evidencia. Y entonces resulta que las palabras que nos dices parece ser que son contraintuitivas, Carlos, ¿no? oye, Parece pero ahí, queda ahí mucho. perdón, Primero Carlos y después tú, Irán. Acuérdate cómo se hace. Se ya, levanta ya, la mano. ya. ¿Sí? Primero Ujú. Carlos y luego tú. Ven. Pues, sí, yo creo que mucho de lo que radica en la importancia de los diseños experimentales es asegurarnos que realmente la manera en que estamos haciendo investigación es una investigación de calidad y que esos resultados que estamos obteniendo de la investigación son resultados seguros y sobre todo reproducibles, que es como una de las principales características de este tipo de estudios. Ok, entonces, la importancia de hacer diseños experimentales es que son sumamente claros, tienen un protocolo, tienen consentimientos informados por parte de los observadores, se ponen todos los datos para que otra persona lo tome y quizás le ayude a esa toma de decisiones que dice Irán. Irán, adelante, otra vez. Sí, o sea, lo que quería decir es que pues ese fenómeno COVID es como muy de histeria colectiva, ¿no? Porque pues mucha gente no sabíamos qué hacer, se fue adquiriendo el conocimiento poco a poco. Yo Dices creo que que los es... médicos pueden caer en histeria colectiva, Irán, nos estás acusando a estos infectólogos que salen con Marta de baile, de que Claro, son unos histéricos colectivos y que leen muy poco, ¿eso es lo que les dices? Y que están claro, en el ABC además de todo. sí, y son mis profesores y se los digo de frente, sí, sin duda. Es que Sí. yo creo que eh, pues aquí, o sea, y lo rescatable que decía Carlos es hacer esta parte traslacional, es decir, que lo que estudiemos sea aplicable, porque si no se aplica, pues realmente yo, bueno, al menos yo no me gusta si no se aplica, ¿no? Al menos yo no. O sea, me interesan mucho las cosas que tienen una aplicación, que tienen un impacto y esa parte de intervenciones de bajo costo con alto impacto son muy importantes para las personas, porque salud
es sumamente demandante en recursos de todo tipo, ¿no? Ok, lo único que decimos es que tenemos que tener un piso parejo donde podamos discutir desde el punto de vista del positivismo. El positivismo lo que quiere decir es, no me interesa lo que pienses tú, no me Ujú. interesa tu experiencia, lo único que me interesa es decirme dónde lo leíste, dónde está escrito y qué es lo que está, y eso, y sobre eso sí podemos discutir, sobre los sesgos que pudieran ocurrir ahí, y ese quizás pueda ser una de las importancias de los diseños experimentales, ¿no? La importancia de hacer esos diseños es que podemos tener un apartado donde decía el buen William Thomson, que es considerado Lord Kelvin, decía que era lo que no se define, no se podía medir, ¿no? Entonces, aquí la definición sería, si la vacuna de COVID-19 que lo están poniendo como estacional, si tienen datos que son clínicamente relevantes para poder decidir si se utilizan o no se utilizan. Ah, Víctor, bienvenido, Víctor, ¿cómo estás? Bueno, después Gracias, Doc. Buenos días. buenos días, buenos días. Después viene los tipos de experimento. Entonces, a mí, esta fue la primera parte que me gustó de este artículo, fueron los tipos de experimentos. Vean cómo ustedes, vean cómo lo ponen, como preexperimental, como experimentos reales y como experimentos cuasi experimentales. Y entonces, le voy a pedir a Lore que nos diga qué es eso de los estudios preexperimentales. ¿Qué le entendiste tú como estudios preexperimentales? Pues son esos estudios donde se observa que hay alguna variable que puede estar influyendo en algún desenlace, pero es lo único que sabemos, o sea, que puede haber y que es algo que no está como muy bien descrito, muy bien explorado, y entonces son como asociaciones nuevas que se pueden estar encontrando y que requerirían en algún momento hacer un estudio mucho más robusto. Más o menos, más o menos. ¿Tienes algún ejemplo? ¿Conseguiste algún ejemplo? Sí, por acá lo tengo, déjenme. Ay, Sí, y antes de eso, antes de que nos pongas el ejemplo, Fabián, adelante. Yo decía que también tenía un ejemplo, pero sí, la idea más que nada de los preexperimentales es explorar si hay un probable efecto causa, una exposición a una probable efecto causa y no hay grupo comparador, ¿no? No hay grupo comparador. Y tenemos ejemplos exquisitos, ¿no? Estos estudios se llaman N igual a 1, donde solamente se hace el estudio en un solo individuo. Y el ejemplo clásico es el uso de la penicilina, ¿no? Cuando se hizo la penicilina, era un niño que tenía sepsis y solamente se ocupó en un solo niño y ese niño que estaba destinado a tener sepsis y morir, le ponen la penicilina y sobrevive. Entonces, esos son esos estudios preexperimentales, incluso los oncólogos los hacen mucho, ¿no? Los oncólogos ocupan mucho el estudio preexperimental para poder hacer estudios en sujetos que están muy, muy malitos y hacen grupos muy específicos compasivos. Carlos Boiso. Yo difiero un poco con relación a la definición previa de que no hay un grupo experimental, no hay un grupo de control, porque pues realmente no es que no haya un grupo de control, más bien no hay un grupo de control propiamente como en el estudio experimental. Pero en estos estudios preexperimentales, el grupo de control no tiene que ir a la par, sino más bien está antes o después, puede ser el mismo grupo o un solo sujeto o el mismo grupo de sujetos antes y después del estudio. Entonces, al final del día, en los estudios experimentales sí estamos comparando. No tenemos un grupo Ah, ahí paralelo, pero ahí justo en el artículo menciona los tres tipos de estudios preexperimentales que hay. ok, ¿y El one cuáles shot, serían? el pre and post, el one shot, el pre and post test, y El one el shot es otro, ajá, sí, ajá, y el one shot y el pre y post test, y el otro es el aquí está, static aquí group está. comparison, Ok, el grupo de comparación estadístico. En estos, al final del día, sí hay, al final, una comparación. No es que no estemos haciendo una comparación como un control, sino estamos haciendo una comparación con un grupo de control, por ejemplo, en el caso el pre and post test, antes y después del tratamiento, pero siempre yo creo que al final en esto sí hay una comparación. bien, entonces veamos los ejemplos que tienen por ahí. Fabián, Lore, ¿quién tiene ejemplos? ¿Quién consigue ejemplos de esto? Venga, venga, Fabi. Venga, Fabián. Ya puedes compartir.
Ahí ya lo pueden ver. Sí, Perdón, ese no es. Este. Eh, Aquí tenemos una población, ¿no? De cáncer de pulmón. Cáncer de pulmón, en donde se ve un fenómeno que se le llama hiperprogresión. Lo de la hiperprogresión es otro tema más amplio, pero finalmente son casos en los que tienen una evolución mucho mayor de la que usualmente alcanzamos a ver en los pacientes con o sin tratamiento. Entonces, en ese contexto de pacientes que están presentan esta hiperprogresión y que se les expone a un tratamiento que se supone o se sospecha que puede ser la causa de la hiperprogresión, se explora esta población con estas características, cáncer de pulmón, con múltiples tipos de diagnóstico y tratados con inmunoterapia. Se le hace una secuenciación de genes, ¿no? Porque hoy eso sí es cierto, eso es una forma rápida de explorar, está de moda, y de estos 155 pacientes, 6 presentan hiperprogresión. Y de estos pacientes con hiperprogresión, pues presentan esta alteración. Y ahora la hipótesis sería que esta alteración es la causa de la hiperprogresión. Y hasta ahí lo dejaría, no sé si... es padrísimo el ejemplo, 4 casos, cosas nuevas que están sucediendo. Y entonces sí, o sea, no todo es el gran ensayo clínico, también hay estas ideas previas. Sofi Díaz, Yo también traigo un ejemplo sobre observacional. ¿ok? Puedo compartir. Yes. Va. Es un artículo sobre cuáles son las relaciones entre el trabajo y el desarrollo de morbilidades osteoartróticas, y también con enfermedad mental. Entonces, lo que hicieron ellos fue revisar quiénes eran las personas que iban a medicina ocupacional, y a partir de ahí fueron hacia atrás y establecieron grupos. Entonces, por ejemplo, están los grupos del trabajo, y así tuvieron también, según el departamento en el que estaban y el tipo de trabajo que ellos tenían, y vieron cuáles eran sus desenlaces de salud mental. Así. Y luego hicieron lo mismo, pero viendo cuáles eran sus limitaciones ortopédicas y psiquiátricas a partir de los tipos de enfermedades que ellos tenían, o sea, como buscando estas correlaciones. Y ya. Fíjate, Sofi, que esto va más de la mano a la versión taxonómica de Feinstein, en donde Feinstein lo que habla en esta taxonomía es que los estudios observacionales deberían, de causa-efecto, deberían de ser contemplados como un estudio experimental, en donde es la naturaleza o es otra persona, no el investigador, el que da la maniobra, en donde eso podría contemplarse como un estudio preexperimental, ¿no? Entonces está buenísimo tu ejemplo. Muchísimas gracias. Ay, Nancy Facho está despertando de las garras de la enfermedad. Nancy, ¿cómo estás? Justo. ¿Estás sobreviviendo? Sí. Adelante, adelante, Nancy. También tengo un ejemplo, no sé si lo puedo mostrar. A ver. ¿Listo? Ahí pueden verlo. Sí, Este es un reporte de caso, es un caso de una estenosis hepática, de la vena hepática y de la vena cava inferior, donde en este paciente quieren asociar la presencia de quimioterapia con oxiplatino al sangrado de las varices estomales. Lo busqué en algún momento porque quería hacer un protocolo sobre eso, y habla de un paciente que como complicación del cáncer tiene estas estenosis, pero que causan varices paraestomales o estomales y que empiezan a sangrar, y muestra cómo va aumentando el sangrado y se presenta por la quimioterapia con oxiplatino. Cuando en algún momento, cuando yo vi un paciente con estómago sangrado del estómago, y que parecía que todo, bueno, que ya le habían controlado todos los factores y seguía sangrando, fue un manejo un tanto difícil del estómago, lo único que nos quedaba era la quimioterapia. Entonces aquí van mostrando cómo se presentan las estenosis, y ya en la discusión lo que dicen es que efectivamente
cuando se tienen este tipo de quimioterapias o en este paciente, los sangrados en el estómago empiezan a ser tan intensos que incluso pueden causar pérdidas importantes. Y aparentemente no es así. Cuando vemos un sangrado en el estómago podemos no darle la importancia. En el caso que yo vi, el real que yo vi, bueno, digamos el que atendí en vivo, el paciente llegó a gastar hasta 250 en 24 horas, solo es sangrado. Entonces sí llegan a ser sangrados muy importantes y de estos casos, pues solamente hay estos reportes de casos porque no son muy pocos los pacientes que lo llegan a presentar. Buenísimo, Nancy. ¿Y sabes qué me vino a la mente? Esto que decía Irán, ¿no? Irán comentaba qué es lo que pasa en la práctica clínica. A veces en la práctica clínica tenemos casos 1 en 1 millón, casos que son tan individuales, casos que no se parecen a nada. Y entonces hacer estas presentaciones de caso, hacer este tratamiento que se hizo, resulta muy relevante, ¿no? Es muy publicable y resulta muy relevante compartir esos primeros datos porque quizás se puedan hacer proyectos mayores, ¿no? O sea, estos preproyectos pueden ser un poquito mayores, ¿no? Alex, ¿te parece si seguimos adelante con la presentación? Y entonces, y seguimos ahora con los experimentales reales. ¿Te parece, Iben? ¿Sí? Contra los verdaderos experimentos que yo creo que en este siglo es la neta, ¿no? Es lo que más, es lo que más hay, ¿no? De esto hay mucho, 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 ¿no? Fabián, no sé tú cómo ves. Fabián, Alex. Y, ah, sí, Sí, la verdad es que, bueno, en el área donde ahorita nos movemos de la oncología, vemos mucho esto, pero también hay muchísimo de los anteriores, nada más que a lo mejor tienen menos exposición y a nosotros nos llega como prescriptores, nos llega mucho el diseño de los estudios experimentales, ¿no? Los diseños aleatorizados, sobre todo de fármacos, ¿no? Que además nosotros como no somos intervencionistas o no tenemos alguna característica procedimental, pues obviamente lo que vemos son diseños que están enfocados en la aprobación de medicamentos y entonces vemos estos tipos de diseños. sí. Y fíjate que también aquí hay que abrir bien los ojos por las dificultades que se tienen en estos diseños de Ns muy grandes, ¿no? En donde a veces no podemos llegarlos o ponerles placebo, ¿no? Y entonces, en la ciencia, esta literatura de ensayos clínicos le han puesto ensayos tipo donde la evidencia es la evidencia más alta, ¿no? Y entonces, en una reflexión, en una reflexión de la presidenta de Cochrane, en el 2010, creo, fue un congreso en Barcelona. Y entonces en ese congreso en Barcelona, ella dijo, la medicina basada en evidencia está en peligro de muerte. Y se bajó del escenario a la Talavera, ¿no? O sea, ¿no han visto a Juan Talavera dando pláticas que de repente dice, no hay nada de evidencia y se baja? Bueno, así le hizo esta mujer. ¿No? Entonces, todos los presentes estamos así, puta, o sea, la presidenta de la Cochrane se bajó diciendo que la medicina basada en evidencia estaba herida de muerte. O sea, ¿qué pasó? ¿Qué es lo que está sucediendo? Permítame un segundo. Perdón, es que aquí pasó una chamacón. Este, y entonces se baja y se vuelve a subir y dice, fíjense ustedes que lo que hacemos nosotros en Cochrane, que es juntar ensayos clínicos de alta calidad, resulta que el 99.9% de los verdaderos ensayos clínicos con un diseño aleatorizado, con una N lo suficientemente grande, ¿quién creen que los hace? A, los investigadores; B, los médicos; C, la industria farmacéutica. Y la respuesta correcta es C. Es Industria. decir, es decir, la industria farmacéutica busca los desenlaces. Vamos a pensar en onco, Fabián, ¿no? ¿Qué desenlaces busca? ¿Busca que estén vivos o muertos? ¿Busca la calidad de la vida? No, busca reducción del tumor, busca, ¿no? Tiene otros desenlaces, busca un desenlace de 5 días o de 2 semanas de sobrevida de un grupo con otro, ¿no? Diciendo que va a pasos, ¿no? Entonces, ahí es donde empezamos a ver cómo estos verdaderos diseños experimentales, no todo lo que es un verdadero diseño experimental es bueno, ¿no?
¿no? Y entonces, Sí, no, no, sin duda. De hecho, hay un análisis de la FDA de cómo se han cambiado en los últimos 30 años. El objetivo principal de estos estudios se ha modificado de supervivencia global a supervivencia libre de progresión, que es un ejemplo de eso, ¿no? Cómo el diseño de quien lo patrocina, pues obviamente le mete toda la mano para decir, oye, pues ahora la respuesta patológica completa va a ser el objetivo primario. Y es ahí donde uno debe decir, oye, ese objetivo está muy bien para un fase 2, para un fase 1, pero no para el fase 3. O sea, no nos dejemos llevar por esa necesidad de tener drogas más rápidas. O sea, sí, sí es necesario, pero tampoco es como que el objetivo que vamos a demostrar al final y con el que vamos a ahora indicar todo. el RECIST, ¿no? O sea, ya ni siquiera es la respuesta patológica completa, y es la disminución del tumor vista por tomografía. O sea, no, ¿qué estamos en la locura de buscar que los cambios que se buscan son de milímetros o de unidades Hounsfield, ¿no? Entonces, wow, se vuelve sumamente complejo. Sí, Alex, Yo de hecho traje un ejemplo justo así, no sé si quieran verlo, de que de hecho venga, evalúan la tasa de respuesta. venga, Este, nos va a encantar porque ya nos estamos emocionando. Bueno, yo me estoy emocionando muchísimo. y de hecho yo lo que les platico a los demás, digo, yo soy oncólogo, entonces siento que me puedo disparar en el pie, pero les digo que los oncólogos nos estamos convirtiendo en alquimistas, ¿no? Estamos pensando que este tipo de desenlaces como tasas de respuesta, supervivencias libres de progresión, se pudieran traducir a supervivencia, ¿no? A calidad de vida, que realmente es lo que nos debería de importar. No puedo proyectar, no sé si alguien me puede hacer favor de proyectarla, la puse en el chat. Pues tú, Carlos, Irán, Sofi, ¿pueden por ahí? Ahora a Si ver si no, yo. si no intento cambiarme yo de, A ver, de equipo creo que yo, rápido. creo que yo debo de Sí, poder. gracias, gracias. Yo Se la les pidió a estoy Esmena. descargando, pero bueno, ya. Ah, bien, bien, Gracias, una disculpa. excelente. Y entonces, ¿cómo podemos, o sea, cómo esos n = 1 de la sepsis tratada con penicilina puede resultar mucho más complejo, mucho más, con datos más fuertes que el ensayo clínico en grande, ¿no? Entonces, está buenísimo, ¿no? Está muy Sí. interesante como no el diseño. Sí, Nancy. Nancita, por favor. Doctor, ¿cree que nos podamos hacer un espacio en el semestre para leer algunos artículos respecto a estos estudios de n = 1? ¿Por qué no? Em, o sea, más o menos entiendo de qué se trata, pero no sé muy bien cómo es que se hacen. Ok, sí, sí, sí. Los n = 1 casi siempre son casos clínicos, son de CARE. Se utilizan el formato CARE para poderlos seguir. ¿Ya lo lograste? ¿Ya lograron bajar la? Sí, no sé si ya les había. Porque estamos No la viendo ven. el de Yo Sofi Díaz, el CURP de también lo Sofi puedo Díaz, poner. el título de medicina, la situación fiscal de. Yo estoy compartiendo el de Ale. Sí, pero ¿sabes qué? Que estamos viendo, compartiste tu menú. Ajá. Ahí está, ya está. Ah, creí que Listo. había compartido todo. Lo Lo siento. bueno Muchas es que no fueron gracias. otras cosas, luego uno comparte cada Eh, cosa. Uy, no. este trabajo fue presentado la semana pasada en San Francisco, en el Congreso Americano de Oncología Gastrointestinal. Es al respecto de pacientes con carcinoma hepatocelular localizados, donde el tratamiento estándar es embolizar los tumores. Es algún procedimiento barato, es un procedimiento que ha aumentado la supervivencia global. Lo que tratan de hacer ahora la industria es agregar inmunoterapia, que es el durvalumab, más un anticuerpo monoclonal antiangiogénico que se llama bevacizumab, que aumentaría los costos al respecto más o menos unos 3 a 4 millones de pesos el tratamiento, y lo muestran este ensayo como un ensayo positivo. Aquí las características les diría que son pacientes con carcinoma hepatocelular, candidatos a terapias locales como son estas embolizaciones, y ponen 3 grupos. A todos les dan la embolización y lo que cambia es en el grupo A le dan inmunoterapia eh, agregado a la embolización, y después
En el grupo B le dan inmunoterapia agregado a la embolización y después le agregan inmunoterapia y este otro anticuerpo que eleva mucho los costos. Y la otra solo le dan la embolización, que es el estándar, más darle placebo. El desenlace primario, y ahí es donde quiero hacer énfasis, es la supervivencia libre de progresión, que se define como el tiempo en el que el tumor vuelve a crecer de forma sucinta. ¿Le podrían dar la que sigue, por favor? Este es el diseño que les platiqué. La que sigue, por favor. Y aquí nos muestran, lo primero es la tasa de respuesta, es decir, qué tanto se hicieron más pequeños los tumores. Y vean cómo cuando se agregó estas medicinas, cambia del 29 al 43%. Es decir, ponen un delta de 14%, ¿no? Que con esto lo están diciendo que como positivo. Luego la que sigue, por favor. Y aquí muestran la supervivencia libre de progresión. La supervivencia libre de progresión les muestra que sí, parece que el tumor tarda más tiempo en volver a crecer cuando se agregan estas medicinas, que es de 8 contra 15 meses, es decir, es el doble. Sin embargo, digo, ahí lo que sigue son los eventos tóxicos, que es más tóxico cuando lo combinas, pero no muestran datos de calidad de vida y no muestran datos de supervivencia global. Aquí les muestro este otro. Cuando se combina solo con inmunoterapia, es decir, el más barato de los más caros, no funciona, pero cuando se combina con las dos medicinas muy caras, dicen que sí aumenta la supervivencia libre de progresión. La que sigue, por favor. Aquí está. Estos son los eventos tóxicos. Los eventos tóxicos, sin duda, son más tóxicos combinarlo con estos anticuerpos, ¿no? Tenemos más hipertensión, hemorragias, etcétera. La que sigue, por favor. También de toxicidad. Aquí les muestra las toxicidades principales, dan hipertensión o pueden inflamar los órganos. Y no sé si podamos poner la conclusión, que es la que les quiero mostrar. Ahí. Entonces dice que este es que este estudio fase 3 cumple su objetivo primario, que insisto, es el tiempo en el que crece el tumor, no el tiempo en el que mueren los pacientes. Con este esquema, y aquí pone la mediana de supervivencia libre de progresión es de 8 contra 15 meses. Positivo, ¿no? 33% de probabilidad de que progrese menos con esta combinación. Y dice aquí que la toxicidad es manejable. Entonces, este es el ejemplo del estudio experimental que quería traerles y les quería justo mostrar esta parte que me parece que no debemos olvidar, que no debemos ser alquimistas, ¿no? Pensando que la supervivencia o el tamaño se convierten en oro, que es cuánto va a vivir más el paciente o qué calidad va a tener. Y ese sería mi ejemplo. Ese me recuerda el libro de 100 años de soledad, ¿no? Que, que Aurelio quería ser alquimista, ¿no? Quería convertir el plomo en oro. Muy bien. Y entonces, Víctor, fíjate cómo maldita sea nos ve en la cara de cristianos, porque el paciente no le importa la progresión, sino lo que le interesa al paciente, lo que le está interesando al paciente en realidad es vivir más, ¿no? O sea, buenos días, o sea, y con eso voy a vivir más. No, espérese, no dije que vaya a vivir más. Yo lo que le dije es que ya el tumor ya no va a estar tan grande, ¿no? Y entonces, Está ¿qué pasó? difícil. O sea, o sea, ¿qué pasó? Porque seguramente había colegas ahí en San Francisco, ¿no? O lo presentaron solitos. No, lo presentaron en un foro de los oncólogos gastrointestinales más importantes del mundo y aplaudieron todos y todo fue Nadie, como nadie les un aventó gran de cosas, descubrimiento. nadie No, les no, no. aventó de cosas, les mentó la mano, les empezó, mocos, huevos, no, nadie les hizo nada, No, no, no. No lo hicieron. Es que ¿no? todos iban patrocinados por el laboratorio. Hijo, ¿tú crees que, o sea, tú si fueras patrocinado por el laboratorio y alguien te muestra eso, ¿tú no lamentabas la madre? No, Eh, Fíjese que a mí me preguntaron ellos, los de laboratorio, que yo me centro en tumores digestivos y justo le hiciste esa observación. Le dije, es que no me sirve que el paciente gaste millones y vamos a hacer que el tumor se reduzca. Yo quiero saber, y lo que necesitamos es que viva más y que tenga mejor calidad de vida. Me dijeron, no, es que esos datos van a salir después y seguramente se convertirán, ¿no? por esta, Pero seguramente. mientras, esto ya está probado, o sea, mientras esto se puede utilizar, ¿no? Porque ya mostró que mejora algo, porque fue el desenlace primario. Y ahí hay un gap en las sociedades internacionales, les diría, porque
Las autorizaciones de medicamentos es si se comprueba que mejora en el desenlace primario de los trials. No dice calidad de vida, no dice supervivencia, dice desenlace primario. Entonces la industria escoge su desenlace. Sí, sí, qué interesante. Fíjense que estoy viendo ahora, bueno, ya acabé de ver una serie que se llama The Dropout, que se la recomiendo mucho. Y entonces en esta serie de Dropout, la cuata se inventa cada cosa. O sea, se inventa un nuevo aparato que es capaz de localizar y que con una sola gota de sangre van a poder hacer diagnóstico. Algo así como lo que vendría siendo el check-up del hospital del ABC, ¿no? El check-up del ABC que te dicen, no, buenos días, aquí está, sí, le vamos a hacer toda esta serie de estudios para saber si se va a morir la próxima semana. Y no te mueres la próxima semana, pero te mueres en 3 días, ¿no? Y entonces, me llamó mucho la atención porque en Estados Unidos, esto que nosotros decimos, yo quiero los datos, quiero ver el laboratorio y quiero ver todas estas cosas, cómo funcionan. Es mejor el verbo, es mejor la promesa, es mejor el dinero que probablemente el poder decirlo, ¿no? Entonces, es la historia de esta chava, que tiene ideas y que se le ocurre algo para poder hacerlo, ¿no? Entonces, pero jamás lo lleva a cabo, ¿no? Jamás consigue la patente ni lo lleva a cabo, pero como la idea era tan buena, entonces todo el mundo se la compra y hacen la onda así. Ahorita ya está acusada y va a tener 20 años, y va a tener 20 años de cárcel, ¿no? Entonces, ¿cuántas veces no nos hemos dejado convencer por alguien que nos dice que es prometedor? ¿Cuántas veces no nos convencieron con el resist? ¿Cuántas veces no nos convencieron con la disminución ¿no? Con esa parte, ¿no? Irán, no sé si a ti te ha pasado en tus pacientes que te convencen con scores de pacientes con deficiencia cognitiva, en donde disminuye la deficiencia cognitiva tantititito y ya con eso ya sale, ¿no? Y cuando tú dices, ¿sabes qué? Que son muchas otras cosas más, es funcionalidad como tal, ¿no, Carlos? Sí, yo creo que el ejemplo más claro son los estudios recientes de anticuerpos monoclonales para enfermedad de Alzheimer, lecanemab, donanemab, todos estos que están poniendo últimamente en boga el New England, eh, donde realmente el objetivo primario tampoco es calidad de vida ni mejora de la dependencia funcional, sino realmente son puntajes sobre, que incluso las mismas escalas son las escalas que ocupan los investigadores, patrocinadas por el propio investigador, y sí demuestran como una diferencia de 1 punto, ¿sabe? 1 o 2 puntos en la calidad, perdón, en el test mental que les hacen para medir la cognición. Pero es una cosa no reciente, o sea, incluso la memantina, el donepezilo, tienen los mismos bemoles. Se aprobaron con una diferencia de 1 solo punto en el mini-mental, ¿no? Y aún así, pues es el tratamiento de primera línea para demencia, en el aspecto farmacológico. Entonces aquí el punto sería que la culpa no es del indio, ¿no? Exacto. Sino de que lo hace compadre. O sea, la culpa, Alex, es de nosotros, de que no llevamos huevos y no llevamos cosas para aventarles a estos sujetos cuando están presentando eso, ¿no? Y que no somos capaces de irles y mentarles su Mauser, ¿no? Cuando están presentando esos rollos. En nosotros, por ejemplo, en pediatría, o están utilizando algo que se llama Bailey, ¿no? En la escala de Bailey. Güey, la escala de Bailey es larguísima, nadie la utiliza en la práctica clínica y van por 3 puntos para una cosa con la otra. Y entonces una fórmula láctea que tiene omega 3, oligosacáridos de la leche humana o cualquier otra cosa, le gana por tantito, por 5 minutos te dicen, y esta es mejor que la otra, ¿no? Y entonces ¿cómo puede uno dejarse guiar por todo eso, no? Pero Vic, ¿qué te parece si nos presentas tú la última parte de los estudios? ¿Qué es eso de los estudios cuasi experimentales? ¿Qué leíste tú de los estudios cuasi experimentales? Sí, son estudios en los que eh, no está, bueno, no hay una aleatorización de la muestra, sino que son estudios comparativos, pero no hay un sesgo a la hora de comparar ambos grupos porque no, pues sí, no son aleatorios. Y bueno, pues tienen algunas ventajas para algunos diseños, pero para otros, pues no. Ok, perfectamente bien. Entonces lo dijiste muy claro, Vic.
Entonces, el punto muy básico es, los cuasi experimentales son aquellos donde no hay aleatorización, no se hace una aleatorización. Para mí los cuasi experimentales entran a esta parte de los grupos de pretest, post-test, ¿no? Entonces a mí me llama mucho la atención de que ese lo hayan puesto como pre-experimental y el cuasi experimental lo hayan puesto en otra clasificación. Porque el cuasi experimental se ocupa mucho cuando los pacientes son de muy difícil control o no puedo utilizar placebos. ¿Por qué? Porque vamos a pensar en un paciente con infección, ¿no? O sea, un paciente con infección sería muy difícil que yo le ocupe un placebo porque puede estar en riesgo de muerte, ¿no? Y entonces a ese paciente veo cuáles eran las características iniciales, les doy el medicamento y después de que les doy el medicamento, yo veo cómo mejoran. Eso mismo sucedería en los estudios de los estomas de Nancy Facho, ¿no? Entonces, Nancy lo que tiene es que tiene pacientes con unas características tan especiales, porque vienen de cirugías especiales, porque vienen de cirugías en donde su control son ellos mismos, ¿no? Y entonces, al tener ellos mismos su propio control, estos son susceptibles de estos estudios cuasi experimentales, en donde lo único que no hay es aleatorización, ¿no? No hay aleatorización y no hay una comparación con grupo placebo, estudios cuasi experimentales. ¿Alguien encontró algo al respecto? ¿Alguien encontró un ejemplo de esto? Vic. Sí, No Dulce. podemos. Yo, doctor. Venga, primero Dulce, luego Carlos. Entonces, bueno, en algún momento quiero hacer un comentario respecto a cardio. En Sí, claro. cardio hay unos artículos que se le autorizan uno a uno, pero que no se aleatorizan, o sea, el grupo no es placebo, siempre hay como una terapia estándar. O sea, ¿eso también sería en experimental o ya es? Sí, ¿verdad? Ok. Son experimentales y lo vamos a Bueno, ver la próxima clase. La próxima clase vamos a ver los tipos de fases de los estudios, ¿no? Entonces, la próxima clase vamos a ver fases de los estudios, pero siguiendo lo que dice la FDA sobre cuáles son las fases y cuáles las particulares de la FDA y vamos a traer ejemplos de nuevo, ¿sí? Pero venga, cuasi experimental. bueno, en este es un estudio que no se le autorizó. Este, quisiera contar el contexto. En cardiología hay una patología que se llama fibrilación auricular y el mayor desenlace catastrófico de una fibrilación auricular es un evento cerebral vascular. Entonces, lo que se busca es anticoagularlos justo para disminuir estos desenlaces catastróficos. Entonces, salió un dispositivo que se llama Watchman, que lo que se hace es colocar en la aurícula izquierda del corazón, porque en esta aurícula se generan hasta el 85% de trombos. Entonces, la finalidad de cerrar esta orejuela o de colocar este dispositivo a través en la aurícula izquierda es poder disminuir la anticoagulación y con esto disminuir el riesgo de hemorragias asociadas a la anticoagulación por fibrilación auricular. Entonces, este estudio es un estudio prospectivo no aleatorizado en el que se incluyeron a los pacientes con fibrilación auricular y la colocación del Watchman. Y lo que ellos hicieron, y aquí pongo la imagen, lo que ellos hicieron es disminuir la dosis de anticoagulación en los pacientes a los que les habían colocado Watchman y midieron los desenlaces tanto de hemorragia como de trombos, de eventos cerebrales vasculares. Que mi perrita llora mucho. Entonces, lo que se concluyó en este estudio, o bueno, más bien esta es la imagen central, en el grupo con la terapia de anticoagulación estándar y a los que se le disminuyó la dosis a la mitad. Y lo que en este estudio se concluyó es que después de la implantación del Watchman, disminuir la dosis de la anticoagulación redujo significativamente
los desenlaces de trombosis y de eventos de hemorragia. Bravísimo. Entonces, Bravo. no sé qué es lo que Entonces, puede mostrar sí. aquí, probablemente la imagen central. Ok, pero también como se parece mucho a los ensayos clínicos, ¿no? Como el hecho de que sea cuasi experimental, a mí me parece que no le quita la validez o no le quita la importancia a esto, ¿no? O sea, vean las diferencias que hay en el composite endpoint, hay las diferencias en las curvas de supervivencia que en realidad son de Cox porque no tienen datos censurados, como pueden ver ahí, ¿no? Entonces, cómo esto funciona padrísimo. Gracias, Dulce. No. Carlos, ¿otro ejemplo? Sí, doctor. A ver, voy a compartir mi pantalla. Después Iram y después Nancy. Si quieren lo que comparte la pantalla, Iram, ¿quieres comentar algo? Ah, no, sí, tengo un ejemplo. Ah, Sí. un ejemplo. Nancy, ¿tú quieres comentar algo o también traes ejemplo? Es pregunta, doctor. Ah, pregunta, venga. Entonces, entiendo que los cuasi experimentales no tienen esta aleatorización, pero son como, no la tengo no porque no la quiera hacer o porque no me alcanza el recurso, sino no la tengo porque los pacientes, el grupo de pacientes que voy a estudiar, o no, a lo mejor imagino, ¿no? Así lo estoy entendiendo. No es ético dejar al otro grupo sin la maniobra, o son poquitos y tardaría como mucho tiempo en tener a pacientes que los pueda meter en otro grupo. Sí, es más o menos así. Sí, y fíjate que existe otro punto, el punto de la complejidad, donde solamente el mismo paciente sea su control. Voy a poner un ejemplo de diabetes mellitus. El gran problema de la diabetes mellitus es que no sabemos exactamente cuándo es el estado basal, no sabemos cuándo empieza la enfermedad. Hay quien dice que cuando ya se detecta, puede ser que estés entre 5 y 10 años antes, cuando ya empezaste a tener alteraciones, ¿no? Que de prediabetes, de resistencia a la insulina. Entonces, buscar cuál es el tiempo cero de estos pacientes diabéticos no está nada sencillo. Y entonces, eso puede hacer un sesgo que se llama sesgo de susceptibilidad pronóstica. Y entonces lo que dicen es, bueno, ok, ocupemos que cada uno de los pacientes, haya sido como haya sido, esos sean sus propios controles. Que de como estaban inicialmente, digamos, en hemoglobina glucosilada, yo les doy la maniobra y lo sigo. Estoy pensando también en tus pacientes que son posoperados y que tienen estomas. Cada una de las cirugías para los estomas es distinta. No sé si me explico. O sea, híjole, pues es que a unos les quitaron 5 centímetros, a otros les quitaron 2 metros, a otros les quitaron ¿no? Les quitaron, fue distinta la cirugía. No puede haber control, no puede haber un grupo de comparación exacto por todas las dificultades. Lo operó una persona distinta. Lo único que sabes es que el estómago está gastando. Y entonces tú lo que puedes tener es que está gastando 10 mililitros y lo que haces es que es una comparación antes y después de esa circunstancia, porque no se puede aleatorizar, porque no podrías tener un grupo de control homogéneo, ¿no? Y entonces tienes que buscar una opción para poderlos tratar, ¿no? Entonces, es el escenario de los grupos de los cuasi experimentos. Vic, ¿tienes ejemplo o quieres o quieres platicarnos algo? Quería preguntar rapidísimo algo, pero creo que ya me lo contestaste. Lo que Venga. pasa es que acabo de yo hace poquito tener una realización justamente con esto. O sea, como que no había entendido la importancia de las muestras pareadas, de los estudios con muestras pareadas. Y quería preguntar, ¿todos los estudios de este tipo de muestras relacionadas son cuasi experimentales por fuerza? Los cuasi experimentales entran dentro del experimento. Experimento quiere decir que yo estoy usando una molécula nueva que no se ocupaba, una molécula innovadora nueva o una reacción nueva o algo nuevo y yo lo estoy probando en esos pacientes donde no se sabía. A diferencia de Ah, los ok, estudios ok. observacionales. Un estudio observacional es, híjole, pues lo están haciendo mis colegas, ¿no? Sabes que yo no lo Ok. hago, pero mis colegas lo han hecho siempre. Voy a ponerte un ejemplo. El ejemplo es en pediatría, ¿no? Entonces, de repente a alguien se le ocurrió que la otitis media era provocada por estafilococo o por neumococo, ¿no? Y entonces, estos cuates decían, ay, pues viene de una infección bacteriana y se le va al oído, güey. ¿No? O sea, güey, se le va al oído por la trompa de Eustaquio, ¿no? Entonces ahí se va. Y entonces le doy un antibiótico para que se le quite. Tiene Sí. sentido, ¿no?
Y Sí. todos los colegas lo Y le hacían. hago Mi los estudio. síntomas antes y después. Si Exacto. cómo estaba antes y cómo está después. Eso sería un cuasi experimental. Pero lo que yo te quiero decir que es observacional es que es nada más observar cómo les va a los que no les dan antibiótico y cómo les va a los que sí les dan antibiótico sin que yo se los dé. Ese es observacional. Ok. Antes y después sería, Sí, yo voy a experimentar en estos pacientes dándoles un antiinflamatorio para ver cómo les va en el antes y después. ¿Sí? O sea, la parte sí, experimental perfecto. lo que quiere decir es que es innovador, es algo, es una acción innovadora, es algo nuevo que no se utiliza, ¿no? Y que yo voy a ver cómo sucede. Y puede ser preexperimental con n igual a 1, por ejemplo, experimental como tal, con los ensayos clínicos hechos como tal, y puede ser con estos estudios donde no haya la autorización, que son los cuasi experimentales. Perfecto, sí. Nancy, tienes Gracias. la mano levantada de nuevo. Sí, los cuasi experimentales son diferentes a los casi experimentales. Ay, no sé qué es un casi experimental. Es que lo he encontrado en algunos artículos así, pero a ver, o sea, mi pregunta en realidad va dirigida a qué pasa cuando no se hace esta aleatorización y no se tienen grupos controles, porque yo argumento que no tuve el recurso para hacerlo, o porque así me convenía. O sea, ¿eso tiene una clasificación o simplemente es una falla metodológica? En esa parte, o sea, por ejemplo, cuando tú escuchas uno de cálculo de tamaño de muestra por conveniencia, es en ese momento donde todo el mundo te va a aventar de cosas y te va a empezar a hacer así, ¿no? Maldito, ¿no? Sí, ¿no? ¿Por qué? Porque eso tiene que ver con la factibilidad del estudio. Si no es factible hacer el estudio, piensa en otra cosa, ¿no? Voy a repetirte lo que pasa con mi hijo, ¿no? Mi hijo se quiere comprar un Ferrari. Le digo, hijo, pues no ganas nada de dinero, no es factible en este momento que te lo compres, ¿no? Lo que sí es factible es que te compres tu tarjeta del metro y te vayas en metro. Eso sí es factible, ¿sí? Pero entonces muchas personas intentan hacer estudios que no son factibles y se adhieren a esa parte de por conveniencia, ¿no? Cálculos de tamaño de muestra donde no lo hacen por muestras infinitas, sino lo hacen por muestras finitas cuando no saben cómo hacerlo. Entonces, ese es un error metodológico y eso cuando los veas les haces así, sacas, les metes el pie o ¿qué les harías tú? ¿Qué les harías tú, Alex, en el Congreso de San Francisco? Pues yo lo haría de una forma más política, Ah, porque es mi ah, gremio, pero ah. les diría que cómo se correlaciona, por ejemplo, eso con la supervivencia, o les diría que qué tanto valor tendría hacerlo si no calculamos el tamaño de muestra, Sacatón. qué valor científico nos daría ese resultado, ¿no? ¿Dónde está el valor? ¿Dónde están estos guerreros, Dulce? ¿Qué pasó? ¿Tú qué harías? ¿Tú qué harías? Creo que yo les guardaría el secreto. Pero doctor, yo le quería decir a Nancy que casi experimental. Por eso no nos invitan, dice Fabián. Sí, es cierto, tienes razón. Se te fue También, te fue la señal, perdóname. me compré un libro de estadística y ahí también viene casi experimental. ¿Como cuasi? O sea, es como Ajá, o similar. sea, Ok, se me hace que está mal traducido, ok, o sea, esa es mi impresión, porque luego busqué el libro en inglés y es cuasi experimental. ok. Entonces, se me hace que es la mala traducción. Entonces ya no compré, no hay que comprar libros en Ah, no, no, España. sí hay que comprarlos, sí, cómprenlos. Y si uno lo escribe mejor, ¿eh? Si hay algún colega de ustedes que los, ¿no? Para que tengamos un mendrugo de pan que llevar a nuestra casa. No sé, un mendruguillo pequeño. Sí, muy bien. Perfecto, pero Carlos Boiso nos está mostrando este. ¿Qué es esto? Cuéntanos. Este es un estudio cuasi experimental, ya así como en la oncología, a veces a geriatría también nos gusta la de quimia, entonces hemos ocupado vitamina D para caídas, para reseteo cognitivo, para envejecer, para rejuvenecer y envejecer al mismo tiempo, y en este caso lo ocuparon en COVID. Entonces este estudio se llama así muy creativamente Geria COVID, en el que buscaron identificar la mortalidad a 14 días de gente que ocupaba dosis altas de vitamina D previo a la enfermedad, durante la enfermedad, y como un grupo extra pusieron gente que no ocupaba vitamina D durante la enfermedad. Entonces, ellos lo que hicieron fue
agarrar estos pacientes geriátricos que llegaban a la unidad geriátrica en mayores de 80 años por COVID y les pusieron, vieron quiénes en las adyacentes tenían mucha vitamina D, quienes no consumían nada de vitamina D y ahí se los pusieron, y gente que no le dieron vitamina D. Y lo que vieron, ellos buscaban como objetivo primario, les decía, la supervivencia a 14 días, que es esta que les estoy mostrando acá. ¿Podrías Y mover tu como celular podrías moverlo en horizontal para que se abra la en imagen? horizontal, claro. Ahí está bien. Qué amable, eres muy amable, gracias, sí. De nada. Y bueno, el brazo que ustedes pueden ver que tuvo una mayor tasa de supervivencia fue el brazo uno, que fue el que previo a la enfermedad ocupaba más vitamina D. El brazo 2 es el que no ocupaban vitamina D y les dieron vitamina D ahí en el hospital. Y el brazo 3 es el que nunca ocupó vitamina D. Y pudieron observar ellos que los pacientes que tenían una mayor supervivencia a 14 días, evidentemente eran los que ocupaban antes vitamina D, y los que peor les iban eran los que nunca ocuparon vitamina D. Y estas diferencias entre los grupos pues fueron estadísticamente significativas con una P de 0.04. No obstante, cuando los compararon entre los grupos, solo el grupo 3 y el grupo 1 era el que mantenía la significancia estadística. Ok, no lo muevas, no lo muevas. Está ahí perfecto. Va. Muy bien. Como ya están en el doctorado, tienen que encontrarle 3 errores a esta imagen. ¿Quién dice yo? Ya están en el doctorado. ¿Qué le ven? No tiene graficada la mediana. No llega a la mediana. No, Los no están datos los no censurados. llegaron a la mediana. Sí. Entonces, el modelo de supervivencia no es el modelo de tiempo persona, no era el adecuado porque no tenías la supervivencia de todos. Entonces, ahí pudo haber un sesgo. No llega al 50% del seguimiento de los sujetos. Es más, no llegan al desenlace en el rojo, en el ARM 1, apenas un 10, un 1% llega ahí. Muy bien, bravo. Muy bien. ¿Qué otra cosa? No, no hay censurados. No hay ni un censurado. Say what? ¿Ni un censurado? Esto fue hecho para los datos censurados, para los datos incompletos, y no hay ninguno. Y entonces, ¿qué es esto? Esto parecería más un Cox, más que un Kaplan y Meyer. Bravo, muy bien. ¿Qué otro? Bravo. Log rank test, dice ahí, ¿ya vieron? ¿Cuándo ocupamos log rank test y cuándo ocupamos Breslow? ¿Cuándo es adecuado ocupar long rank test y cuándo Breslow? Log test es para Cox, ¿no? Regresión de Cox. No. Cuando son proporcionales, cuando hay una proporcionalidad entre los grupos, se utiliza Log-Rank test, pero cuando están embrincados unos grupos con los otros, se utiliza la adecuación de Breslow. Y entonces aquí el verde con el rojo están puntitos, cabrón. Están ahí, están de cucharita. El grupo ARM 1 y el ARM 2 están de cucharita, ¿ya vieron? Uno encima del otro. Tómala, barbón. Entonces, bueno, eso está padrísimo para que no les vean la cara de cristianos cuando les muestren estos datos, ¿no? O sea, el análisis estadístico hay que hablarles y decirles, oiga, primero apréndanse a, ¿no? Y, y también pregunta, ¿no sería mejor? Porque entiendo que el log rank es una diferencia entre los tres grupos y Cox contra cada una con el control, y aquí es suplementar vitamina D. No sé qué prueba sería más adecuada también. Sí, yo sí creo que sí puede ser log rank test o Breslow, porque puedes Ok. hacer el brazo 3 contra el 1 y sale Ujú. el 3 contra el 2 y el 1 contra el 2. Yo lo que digo es que la comparación de 3 contra 1 y 3 contra 2 sí es long rank test, solo que el 1 contra 2 es Breslow, Ok, ok. ¿sí? El 1 contra 2 son los que están embrincados uno con el otro, no son proporcionales, no corren de forma proporcional. Sí, pero sí puede ser log rank test. Entonces, esa es nada más una perla de estadística para que no se nos olvide, solo para no olvidarlo. Muy bien, gracias. ¿Alguien más tiene un cuasi experimento? No, Yo, Yo, adelante. denme un segundo para poder quitar la pantalla, ¿eh?
Ah, salí yo. Ya. Oye, entonces con la vitamina D se me van a quitar las arrugas y se van a quitar los cachetes de Drupi. Pues mire, doctor, si usted considera que ocuparon Long Rantex y no Breslow, usted respóndame. Ok, ya, ok, voy a vivir con mis cachetes de Drupi. Ni modo. Bueno, Irancita. a ver si me sale. Fíjense. Este artículo lo que ve es la calidad de vida de los cuidadores de pacientes con Alzheimer. La intervención fue una comunidad virtual electrónica, obviamente es una comunidad. Entonces, lo que miden es antes y después de esta intervención, los van instruyendo virtualmente para el cuidado de los pacientes de Alzheimer. Entonces, en la página 4, ahí viene más adelantito, viene como diseñan primero todo lo que es la comunidad virtual y para abajito ya nos dan como las intervenciones, pero en la siguiente tabla, aquí en esta, aquí es donde, aquí es donde podemos ver lo que estábamos intentando aprender del cuasi experimental, que hay una intervención pre y post. Y entonces aquí miden la calidad de vida y miden la función de los pacientes hacia la parte de abajo, que es el Bartel, y hacen ese análisis estadístico. Entonces, lo que encuentran, pues es que sí tiene una mejora en la intervención cuando participan en una comunidad electrónica, estos cuidadores, mejora su funcionalidad. Y si seguimos atrás, la otra página, sí, ahí. Aquí en esta lo que vemos es cómo influye la calidad, hacen el análisis estadístico en la calidad de vida y pues lo ven como por áreas, ¿no? Entonces, en resumen es la siguiente gráfica, la siguiente otra, ahí, esa, ¿no? Donde la intervención tiene un impacto y donde no tiene un impacto en estos cuidadores del Alzheimer. Entonces, está súper bonito porque es muy clínico, yo creo que transforma y tiene una aplicabilidad adecuada, ¿no? Entonces yo creo, o factible, ¿no? Entonces, pues por eso me gustó este artículo y más o menos le entendí, pero sí, me gustó. Qué gran artículo trajiste. Trajiste un artículo muy bonito que muestra cómo se pueden hacer la diferencia de los grupos al estratificarlos por nivel nivel educativo, que sería muy difícil hacer el nivel educativo lado a lado, sino cómo puedo yo aplicarlo y en quién sí y en quién no. Entonces, está bien bonito este artículo. No, bravo, bravo, muy bien. Sí, pues ya. Carlos. Yo aquí tengo una duda. O sea, Mm. es que checando justo los diseños preexperimentales, decía este de pre-test y post-test, ¿no? Y este que presentó la doctora, pues al final era el mismo grupo antes y después de la comunidad. Entonces, este es más bien un cuasi experimental Sí, o más bien es un esa estudio es mi preexperimental discusión. pre y post-test. Esa es mi discusión. O sea, yo tengo el pre y post test que ellos ponen como pre-experimental. A mí me parece, en mi experiencia, ¿no? En mi poca experiencia, me parece que es cuasi experimental. Porque lo que hacen ellos es que hacen el diseño y dicen, no lo puedo aleatorizar porque, mira, pues tiene todas estas dificultades. El Alzheimer tiene todas estas dificultades. Es muy personal. Depende de la educación del sujeto, depende de la edad del sujeto, depende de los cuidadores, depende de muchas cosas que no se pueden comparar. Pero yo lo que quiero ver es que en ese universo de cosas que no se pueden comparar, ese aparato que están diciendo pueda ser útil o no puede ser útil. Y ellos terminan diciendo, es útil, pero en este grupo de sujetos. Entonces, a mí me parece que eso es la clínica. O sea, la clínica voy a poner un ejemplo de, mm, de influenza, ¿no? Entonces, en los estudios de influenza con oseltamivir, no sé si, Fabián, podrías buscar el artículo de influenza oseltamivir en el ensayo clínico. Este,
lo que sucede es que dicen sí sirve, pero cuando ajustas por los tiempos iniciales, entonces sirve mejor cuando lo das de forma temprana que cuando lo das de forma tardía, ¿no? Cuando después de los primeros 4 días que cuando lo das en los primeros. Y nosotros los clínicos decimos, sí, chucha tus calzonzotes, porque tú le preguntas, oye, ¿cuándo empezó con los síntomas? Y dice, bueno, pues fue como que entre miércoles, jueves y viernes cuando empezó con la cita y entonces hicimos diagnóstico hasta no sé cuándo. Y entonces nos hace decir, híjole, ¿le doy o no le doy? Asumo que fue en esa fecha. Entonces, esos ensayos clínicos cambian muchísimo. Igual sucede con Alzheimer. Tú dices, ¿se lo doy o no se lo doy? ¿Y a quién se lo voy a dar? ¿No? Así, de forma categórica, ¿a quién se lo doy? Entonces, ese es el punto que yo quiero decir a favor de los estudios cuasi experimentales, ¿no? Entonces, aquí está oseltamivir. Ah, ese es para prevenir influenza. No, es para tratar influenza, pero está bueno este. Ese es un ensayo clínico, ¿no? Es para tratar influenza. Carlos, Ahí lo buscamos, sí. Mm, pues, no sé, o sea, yo la verdad es que me quedo todavía con un poco de duda. O sea, entiendo la controversia, claro. Pero como checando las definiciones y justo lo que mencionaban en el artículo que nos mandó, o sea, como que la parte preexperimental, sí mencionaban como justo estas dificultades, sobre todo éticas, ¿no? Al momento de poder comparar los grupos y a lo mejor por eso los consideraban como preexperimentales, pero la característica distintiva era, como lo dijimos al inicio, del grupo control, ¿no? O sea, al final el grupo cuasi experimental son dos grupos diferentes. No los puedo aleatorizar, pero al final siguen siendo dos grupos diferentes. No obstante, en el preexperimental, pues es un solo grupo. Y es un solo grupo que mido antes y después. Sí hay una comparación que lo vuelve experimental, pero pues al final del día, para mí, a la interpretación del artículo que estuvimos leyendo, el cuasi experimental se caracteriza por tener, sí, dos grupos diferentes que no puedo aleatorizar, y los preexperimentales, a lo mejor al inicio tener solo un grupo o un solo caso, y si voy a tener la intervención, analizarlos con el pre y post tratamiento, ¿no? O intervención. muy qué interesante. Bueno, sí, me queda más claro a mí también así. Sí, sí, sí. Muy bien. Y entonces, este, el otra parte que nos falta es una que yo aportaría. Mi aporte sería que hay preexperimentales, que podemos discutir muchísimo de eso, experimentales como tal, los cuasi experimentales, y yo creo que hay unos que son post experimentales. El post experimental para mí son los metaanálisis, ¿no? Entonces, tengo un carnal, que, no manches, que lo quiero un montonal, pero está bien loco, ¿no? Entonces, el pobre está loco, loco, loco de atar, ¿no? Entonces dice, este loquito dice, no, los metaanálisis es alquimia, ¿no? Las revisiones sistemáticas y los metaanálisis es algo así como alquimia, porque metes todo, ahí alguien ya se está riendo porque está empezando a decir, ah, ya sé quién es su cuate, ¿no? No, ahí ya van 3 personas que están riéndose porque ya saben que él dice, no, eso es alquimia, entonces es meter todo a la licuadora y ver si funcionan, ¿no? Entonces, el asunto no es meterlo todo a la licuadora, sino lo que nosotros decimos en el post experimental es que queremos decir que aquí y en China se comporten de la misma manera, ¿no? Eso quiere decir que sea reproducible, Sofi, ¿no? O sea, la reproducibilidad en la ciencia es muy importante y la reproducibilidad en otros lugares que sean distintos a los míos. Si no, sería el cirujano como Kingston, así de, oye, en estas manos, ¿no? Oh, sí, 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 en estas manos todo se cura. Y como no hay comparación contra nadie, en otros lugares no sabemos si eso funciona o no funciona. Esa es la función de los estudios post-experimentales que tienen que ver con la validez aquí y en China, ¿no? Entonces, pero háganle entender a este cuate que les digo que tengo, que es súper necio y que ya sabes cómo es y que está medio loquito. Lo único malo es que como cae re bien, entonces pues ya cae re bien y ya, ¿no? Dice, ah, pues sí, pues cae bien, ¿no? Ya sabes. Entonces, y como es bien educado, Sofía, es así todo educado y sí, ya sabes, no, no, bueno, entonces, pues ya uno confía en él, pero sí está bien loquito. Pero Irán, sí, luego te digo para que tengas cuidado. pero siempre te deja saludos. ¿Siempre que? Te deja saludos.
O sea, ya ves, o sea, qué mala onda. O sea, yo hablando mal de él siempre y él siempre salud. Qué feas estas. Así son los amigos. Ok, bueno, entonces tendríamos los tres. El ejemplo, lo final, lo que voy a poner ¿cómo se llama? En el Twitter es que hay tres tipos de estudios, que serían los preexperimentales, los experimentales, los cuasi experimentales y los post experimentales, ¿no? Y entonces en el tweet voy a poner, ¿ustedes tienen algo ejemplos de esos? Y ustedes suben sus ejemplos al tweet y llenamos ese tweet de ejemplos para saber cuándo es pre-experimental y cuándo es post-experimental. ¿Les late, chocolate? Salir del mundo donde no le damos nada al mundo, estamos constipados a, a empezar a brindar por lo menos un poco de educación a los demás. ¿Te late, Lore? ¿No? ¿No? Basta de quedarse con el conocimiento, ¿no? El conocimiento es para compartirlo. Ok, y entonces nos quedamos con esto y para la próxima clase vamos a ver los tipos de estudio por fases, ¿no? Fase uno, fase 2, fase 3, etcétera, etcétera. Y lo que quiero es que lo veamos según la FDA, ¿no? Sobre la reglamentación internacional de cuáles son las indicaciones de las fases, ¿no? Y eso lo pueden ver en clinical trials, por ejemplo, cuándo se define uno, cuándo se define otro y vamos a discutir de cómo se imbrincan horriblemente, cómo son fase uno o 2, cuándo son fase 2 3, ¿no? Cómo hay un montón de comparaciones. Y de nuevo, lo que vamos a pedir es que traigan ejemplos. ¿Les parece bien? ¿Les parece bien la tarea? ¿Sí? Sí, tipos de fases. Lorena Reyes Santos. Gracias. Ya nada más para cerrar y justo para eh, entrar un poco en contra del positivismo. A mí hay una frase que dijo Carl Sagan que me gusta mucho y que de hecho retomó Cochrane para tener otra perspectiva de los estudios experimentales. Y dice que la ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia. Muy- Entonces, no porque sea un estudio experimental ya es la panacea. A veces las ideas son buenas, hay que seguirlas y hay que seguir buscando diferentes técnicas, diferentes aproximaciones para de verdad generar esa evidencia que necesito, porque no es que no exista, solo que no la he podido medir. Sí, fíjate que hemos tenido estas discusiones sobre los tipos de método científico, en donde el positivismo fue algo que surgió en el siglo pasado, ¿no? Y ahorita estamos muy lejos del positivismo porque hemos avanzado mucho en otros sistemas, ¿no? Pasamos al hipotético deductivo, ¿no? Hubo muchísimas tesis que tenían hipótesis, ¿no? Hipótesis nula, hipótesis alternativa, ¿no? Y lo que nosotros enseñamos aquí es el modelo del diseño arquitectónico. Entonces, lo que estamos intentando decir, entiendo muy bien a Carl Sagan, ¿no? Pensando en las estrellas, pero nosotros como médicos, nosotros queremos utilizar un diseño que es el diseño único, que es el diseño arquitectónico, en donde tenemos al paciente y tenemos al desenlace que es importante para el paciente y todas las cosas que hay alrededor con la demarcación diagnóstica, demarcación pronóstica. Entonces, sí, sí fue un ejemplo del positivismo que ya pasó hace mucho tiempo, ¿no? ¿No? De moda y hay muchas otras cosas más. Y sí, el hecho de que no se haya descubierto no significa que no exista. Sí, sí, sí. Pero nosotros como médicos, creo yo, Lore, en contra de lo que dijiste, creo yo que solamente deberíamos de tratar a los pacientes no con lo que no existe o con lo que pueda ser un buen pensamiento, sino tendríamos que tratar a los pacientes con lo que me cae, con lo que existe y con lo que está corroborado, ¿no? Hay muchas ocasiones en donde uno como médico termina utilizando su sentido común, que es el menos común de todos los sentidos, ¿no? Y entonces, eso sería como en contra de eso que dijo de Cochrane. No sé qué piensas tú, no sé qué piensas de sí para el pensamiento científico, sí para el imaginario de William Blake, en donde no, los tigres de la furia son más fuertes que los caballos de la sabiduría, ¿no? Sino decir, nosotros como médicos tenemos que llevarla muy leve. Nosotros como médicos tenemos que guiarnos con las cosas que sabemos que sí funcionan porque tenemos una responsabilidad con el que está enfrente. No sé qué piensas al respecto con eso que dijiste de Sagan y de Cochrane. Sí, o sea, creo que es un punto muy válido, pero al final también eso nos ha traído a muchos errores.
Un ejemplo muy claro es, em, mucho tiempo tratamos de esquizofrenia a las encefalitis autoinmunes. Y de 20 años para acá dijimos, ups, una disculpa, esos pacientes no tenían esquizofrenia, tenían encefalitis autoinmune. Muy buen ejemplo. O sea, nos da chance como de ir evolucionando y justo de generar este nuevo conocimiento que algo que teníamos como muy claro en un momento, ir agarrando estos caminos, va a llegar un punto en el que también nos diga, ok, tal vez no lo estábamos haciendo tan bien en el pasado. Quizás no estaba tan claro, quizás Exacto. estaban dando tratamientos hace 20 años con bases muy poco sólidas. Y eso pasa mucho, 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 que de repente por moda y por deseabilidad social, nosotros los médicos damos cosas. Ejemplo, yo creo que muchos de mis colegas que se pusieron 4 dosis de vacuna de COVID, e incluso iban a Estados Unidos y se ponían la nueva, te lo juro por mi vida, ¿eh? Yo acompañé gente en Estados Unidos, gente con dinero, gente con educación, a ponerse las vacunas de COVID. Yo le preguntaba, oye, güey, ¿dónde lo leíste? No, pero pues es vacuna, daño no me va a hacer, carnal. Y tú dices, ahorita dices, es porque no te va a hacer daño. Te vas a poner un biológico dentro de tu cuerpo que no te va a hacer daño. Ya entendí. ¿Sí me explico? O sea, lo haces por moda, por deshabilidad social, porque crees que puede funcionar, ¿no? Entonces, a veces también hay que saber que somos seres humanos y podemos tener esa parte reflexiva. Sí, Nancy. Esta discusión me recuerda a uno de los capítulos que leímos el semestre pasado de Feinstein, donde decía justo que los clínicos podíamos ver ciertas cosas que otros no podían ver. Y yo creo que sí es cierto, ¿no? Esta parte que mencionas, Lore, de este ejemplo, me parece que es común y me parece que tiene que ver con la disponibilidad de información que tenemos en el momento, pero que justamente ese ojo clínico, justamente esa curiosidad es la que hace que se rompa el dogma y volvemos a empezar. Y al final, pues todo termina siendo dogmático en algún momento. Eso nuevo también va a terminar siendo dogmático. Y de repente va a llegar alguien más que vea y diga, oye, la estamos regando acá, ¿no? Y haga un estudio y vuelve a revolucionarse y vuelve a ser dogmático y así. Y yo creo que eso justo son los pasitos que hacen que la ciencia vaya creciendo y vayamos construyendo un conocimiento más sólido. El mito de Sísifo, ¿no? Exactamente el mito de Sísifo como tal, en donde Sísifo, que sería como el conocimiento, lleva la roca hasta la parte de arriba y al llegar a la parte de arriba, ¡pum!, se baja, ¿no? Y entonces, esto desde el punto de vista de el modelo hipotético deductivo, lo que dice es, nada es 100% cierto, siempre tiene que ser falible, la investigación tiene que ser falible, debe de haber alguna falla. Si no tiene falla, entonces es un dogma y lo debes de evitar. Entonces ahí sería esa parte, ¿no? Entonces, este es el mito de Sísifo, en donde se contesta una pregunta, Lore, y al momento de contestar una pregunta salen 10,000 más, ¿no? Y entonces nosotros los médicos estamos muy contentos con saber que solamente puedo ayudar a los pacientes en cosas muy pequeñitas, pero lo que sí sé es que no les voy a hacer daño, no voy a inventar cosas para ellos, ¿no? No voy a inventar choros, mareadores, pensando que puede funcionar como la vitamina C. La vitamina C se da a por mayor, la vitamina D se da al por mayor, la vitamina A se da al por mayor. Y cuando ven los estudios, ¿sí? Muy bien. Ay, alguien tenía la mano levantada por ahí. Se está poniendo buena la clase, ¿no? Sí. Yo, doctor, pero justo Dulcecita. es perfectamente verdadero. Y es justo lo que dijo. Así es. Entonces, en este cuadro, Sísifo no parece lamentarse. Parecía que su condena es terrible, pero parece ser que Sísifo disfruta a este sujeto que escribe el artículo y después de escribir el artículo, tiene ganas de escribir otro más. ¿No? Se acaba el primero y no encuentra satisfacción absoluta más que como el futbolista que mete un gol y ya quiere meter otro gol más, ¿no? ¿Y sabes qué es lo que lo ven? La gente los ve con asombro diciendo,
¿y este güey? ¿No? ¿No? O sea, ¿y este güey se lo va a pasar estudiando todo el tiempo? O sea, Nancy, ¿no tienes llenadera? ¿Ya vas ahora para el doctorado? O sea, ¿no te vas a cansar de estudiar jamás? Y Nancy les dice a todos los demás, les dice, pues no, no me canso, este es mi destino es seguir buscando el conocimiento y sé que nunca lo voy a lograr, sé que nunca lo voy a alcanzar, pero en ese camino voy a seguir trabajando. Ese es el mito de Sísifo, ¿no? Entonces, amigos, para la próxima clase nos queda los tipos de ensayos clínicos siguiendo clinical trials y con sus ejemplos, igual que hicimos ahorita, ¿no? Todos tenemos ejemplos y seguimos buscando ejemplos. Kingston, que los ojos, que salves un ojo, ¿no? Y entonces, a Kingston le va a tocar tarea especial, ni modo, ¿no? No te va a tocar la tarea de hacer el resumen de estas clases en diapositivas. Hecho. Perfecto. Bueno, nos vemos la próxima semana. Gracias, Alex. Nos vemos. Bye, Vic. Bye, 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 bye. Gracias. Bye, bye. Gracias. Gracias, bye.